canción? Bueno, yo creo que para el inicio de la clase, como vamos a trabajar con medidas de dispersión, sería bueno como llevar cierta tabla donde se va a formular y también se va a tener en cuenta algunos datos, por ejemplo, la edad de los estudiantes y ese tipo de cosas. Para ser más entretenidos, yo opino que sería bueno como algo más dinámico, que el mismo estudiante se levante de su silla y vaya y coloque los datos. Pero sería, a mi perspectiva, sería como una canción, llevarlos como una canción donde, por ejemplo, la profe quiere saber cuántos años tiene el estudiante Wilfred. Bueno, O cosas así, y ustedes me dirán. me parece que si vas a ver esa cancioncita como motivación, más que fomentar el aprendizaje, estaría fomentando más que todo el desorden, como dice mi compañero Ronnie, estaría fomentando más que todo el desorden, porque ya no estamos lidiando con estudiantes de primaria, sino que vamos con estudiantes de un grado más avanzado. Tenemos que tener en cuenta de esa también, manera más madura. tenemos que tener en cuenta también que de pronto el entorno con qué clase de estudiantes nos vamos a encontrar. La educación de hoy en día, ustedes saben que es más como más libre, no sé, que ya no se puede actuar de la misma forma. Y que eso va a fomentar el desorden. El estudiante no va a cogerse, sino que va a empezar con la recocha, a reírse. Entonces yo creo que Salas tiene la razón. Pero eso ya sería como el momento de motivación, ¿cierto? Pero entrando ya en el tema ya de medidas de dispersión. O sea, yo lo decía para como recolectar los datos. Luego de recolectar los datos, tenerlos en cuenta en toda la clase. Pero yo digo, o sea, que podríamos llevar la tabla, recolectar los datos. Ahora en este momento no se me ocurre cómo, pero la idea es como recolectar los datos de los estudiantes y trabajando durante toda la clase con esa tabla. También nos serviría para lo que es explorar los saberes previos. Ustedes saben que antes de las medidas de dispersión tendríamos que tener también en cuenta si ellos conocen lo que son las medidas de retención central, como la moda, la media, la mediana. son preconceptos. Exactamente. Bueno, lo que ustedes están diciendo también habría que ver cómo vamos a trabajar la tabla, si la vamos a ver por sectores o en general, porque si, como dice la compañera, que si va cada estudiante a colocar su edad, pero también podemos hacerlo de que trabajen por sectores, donde sea en grupos pequeños y se les brinda una tabla en una copia o en algún papel a cada grupo, que ellos lo llenen, pero también si hay un voluntario se llama a alguien de cada grupo para que vaya a colocar alguna indicación en la tabla. También entonces trabajarían entre ellos y estarían también socializándolo con los demás. Me parece buena idea. A mí también me parece buena idea. Ahora lo de con respecto a la tabla, vuelvo a la tabla, ¿qué vamos a manejar en la tabla? ¿Solo rango o vamos a trabajar rango, desviación, varianza? O sea, vamos a trabajar todo lo que concierne a medida de dispersión o vamos a trabajar sobre un solo concepto de lo que abarca las medidas de dispersión. Bueno, en sí con la tabla también, si se hace una buena organización podríamos tener una tabla que nos permita calcular esto es abarcar desde rango hasta la desviación típica, donde también se halla lo que es la media aritmética, permitiendo así hacer el uso para llegar a la varianza y a la desviación típica. Es correcto. Entonces Yo me iría por la última que está diciendo. la clase la comenzaríamos con los conceptos de medida de dispersión y le vamos a poner ejercicio después Pero estamos hablando mucho de que vamos a comenzar con un concepto, pero también hay que hablar también de la motivación, que la compañera dio una opinión pero no nos pareció muy coherente. ¿Qué creen ustedes que podríamos encajar ahí para despertar intriga? No teníamos una motivación donde íbamos a llevar las cintas métricas para que ellos se midieran una parte de su cuerpo, ya sea la cintura o El brazo, o de partir el torso, o no sé, No, con la cintura, bueno, sería llevar como 300 métricas aproximadamente. Yo diría que trabajar en grupo no tanto, sino que, o
sea, entre todos trabajemos y no necesariamente en grupo, sino que haya como cierta interacción entre el docente y el estudiante. Y en grupo sería Bueno, porque haremos también con la medida. tendríamos que tener en cuenta también el tiempo. Llenaríamos una tabla con las medidas que ellos se vayan tomando. Sí, claro. Y que ellos mismos vayan al tablero, le hacemos la tabla y que ellos mismos vayan apuntando ahí. Y ya después que eso sí lo diría yo que lo hiciéramos como entre grupos, porque no sabemos qué cantidad de estudiantes vamos a tener. Que ya entre los grupos que formemos nosotros allá, dependiendo la cantidad de estudiantes que tengamos, que bueno, ahí sí se les dice, bueno, saquen el rango de estos datos, o saquen desviación, o saquen varianza de los datos que ellos mismos van a tomar de sus medidas. Y también hay una ventaja Yo digo que sería bueno también hacer hay una ventaja en lo que dice nuestro compañero Wilfran, que es que el trabajar en foco les da a ellos la ventaja de que si trabajan todos pueden hacer comparaciones al final y así darse cuenta y fijarse si los datos están correctos. Pero tenemos que tener también presente de que para que ellos se sientan o para que ellos se conecten más con el tema, necesitaríamos también llevar como un recurso didáctico Sí. para que ellos interactúen entre ellos, así como dice Carolina. Y yo traje Interactúen y aprendan. una propuesta aquí que estuve analizando y pues es algo sencillo, es algo que yo le puse el nombre de ordenando datos, donde solamente los materiales que vamos a utilizar son tarjetas que vamos a hacer con cartulina y las vamos a enumerar de 1 al 10. Okay. Y entonces le entregamos un conjunto de tarjetas numeradas a cada estudiante o a cada grupo, no sé cómo lo vamos a hacer, o un grupo o individual. Y le pedimos a los estudiantes que ordenen sus tarjetas de menor a mayor. Una vez que hayan ordenado sus tarjetas, le vamos a pedir que encuentren el rango. Que ya ellos, cuando ya estemos con el recurso didáctico, ya ellos deben saber que el rango es la medida, que la diferencia que hay entre la tarjeta del número más alto con menos el número de la tarjeta más baja. Y así los estudiantes pues se animarían a discutir en pequeños grupos o en parejas sobre la determinación de rango o los diferentes términos de dispersión que le podamos pedir con esas tarjetas. No sé qué opinan ustedes, es algo sencillo y pues algo rápido porque tenemos que tener en cuenta que vamos a tener son 50 minutos para ejecutar toda la clase. Sí. En lo que han dicho todos, hay que recordar que, se han dicho como 3 actividades y cuál va a ser la primera y la con la que se va a finalizar. Bueno, yo creo que ya eso sí lo llevaremos como lo vamos a montar en el plan de clase, en su respectivo orden, que va, sabemos que va al inicio, que son 2 momentos donde se le va, el saludo, no sé, lo que se vaya a hacer con ellos. Yo digo que lo que sí hay que tener en cuenta es que la tabla se va a llevar desde el inicio de la clase hasta ya casi para su finalización. Lo que tendríamos en cuenta es que si tomamos el recurso que nos está dando Ronnie, tendríamos que tenerlo en cuenta al momento de evaluar qué tanto ellos comprendieron el concepto y ese tipo de cosas. Por eso se... Entonces esa actividad que propone Ronnie yo la tomaría sería como para finalizar. Me fui por el lado, exactamente, y me fui por el lado sencillo porque es algo sencillo. Van a ser 10 cartas nada más, donde ellos van a saber y van a determinar que la carta número 1 es la menor y que la número 10 es la mayor. Y que de ahí saquen el rango. ¿Cuál es el rango de esas cartas? ¿Cuál es la desviación de la cantidad de cartas o de lo que sumen las cartas? Y todo eso, lo que tengan que sacar sobre medida de dispersión. Y siento que es algo sencillo, no sé, ya vuelvo y repito, no sé ya si lo hacemos, si tomamos la tabla que vamos a llevar, que la debemos llevar que en cartulina también, ¿cierto? La vamos a pegar en el tablero. Y vamos a utilizar lo que es el material de velcro para que el estudiante, la cartulina que se le entrega a cada estudiante, la cartulina del mismo vaya y coloque, anote cuánto midió su cintura y coloque sus datos. Bueno, en ese orden de idea, ¿cómo organizaremos
todo lo de la clase para ejecutarle los 50 minutos que vamos a tener. ¿Cómo lo haríamos entonces? Como momento inicial, ¿qué hacemos? El saludo, le pedimos sus nombres, ¿qué hacemos? No, si nos podemos pedir el nombre, así como tú dices, puede que sea un curso Y perdemos mucho tiempo. y son muy grandes, entonces en lo que cada persona se presenta, yo soy tal, tengo cierta edad, entonces consumiríamos mucho tiempo. Yo digo que sería la presentación de nosotros, La representación personal del docente y no sé, como unos pactos de aula también. Sí, compromiso, las reglas que se van a tener en cuenta en el aula. Lo que se va a tener en cuenta para un buen comportamiento y una clase amena entre docente y estudiante, que se entienda. Ok, entonces Se comenzamos me por ahí, está- Se me está luego... ocurriendo como cierta idea de que se puede también, no sé si se queda con la actividad que dice Ron, hay que también tener en cuenta como el juego, el tiempo, perdón. Y también podríamos, bueno, ya el recurso que les voy a plantear ya sería como, no para realizarlo el mismo día, sino más para como tenerlo en cuenta más adelante, no sé, que sería como una ficha de escalera. Ya conocemos las reglas de las escaleras. Entonces, podríamos utilizar lo que es la escalera y ellos juegan con grupos, no sé si lo hacen 5 o 10 estudiantes, no sé. La escalera del 1 al 100 o de números como del 1 al 100. Y van a haber espacios donde cae su ficha y ahí se le va a pedir con los datos anteriores, o sea, los números anteriores, determina el rango, digamos. Termina. No. Lo mismo también, o sea, preguntas así simples que ellos se van a encontrar en el juego. Y se van a tener en cuenta que los números que están antes de que la ficha llegara ahí. O también se puede tener en cuenta las casillas que le hacen falta al estudiante. Tu idea me parece muy interesante también, pero primero de todo nosotros nos reunimos para hacer el plan, ¿cierto? Para realizarlo como una clase. Luego nos tenemos que volver a reunir y ver si nuestra estrategia funcionó. Exactamente. Entonces, Tenemos que tu evaluarlo opción, todo. tu opción la vamos a guardar ahí, ¿ok? Porque no podemos agregarle más, si le agregamos más no vamos a alcanzar el tiempo. Entonces, hacemos como lo tenemos estipulado y si nos volvemos a reunir y vemos que nuestra estrategia no funcionó, como es debido, deberíamos implementar otras estrategias. Eso podríamos analizar tu caso. O sea, esto que les estoy planteando como recurso didáctico sería un recurso didáctico para como la evaluación del tema. Como la evaluación del tema. Vamos a evaluar con un recurso didáctico y veremos A ver qué tanto se han afianzado pues sí, ellos con lo que es rango. tenemos que tener en cuenta de que una de las evidencias de aprendizaje que tenemos dentro de la planeación de la clase es que ellos interpreten y comparen lo que representa cada una de las medidas de dispersión en un conjunto de datos no agrupados, porque toca representar que es no agrupado. Pero ya teniendo todo eso en cuenta, como dice Sala, que eso se va a tener ahí para decir qué se puede hacer con eso cuando evaluemos. Entonces ya dejaríamos eso así, comenzaríamos el inicio con la presentación de nosotros, del docente, ante ellos, ¿cierto? Pues ya, luego la actividad exploratoria, que sería la de la cinta, con que ellos se midan la cintura, otra parte del cuerpo, pasen al tablero y la vayan colocando. Ahí como pensadores de ellos, yo también tengo el concepto de lo que es una media. Entonces podemos comenzar a preguntarle y calcular una media de los datos de ellos mismos que están sacando. No, hacer comparaciones, o sea, nada más ya ellos se supone que son sus saberes previos. Entonces, haciendo como si esta pregunta digamos que la moda. ¿Cuál es el valor que más se repite? Ya ellos deben saber, ya ellos deben, como por ejemplo, no es el 5, digamos. No es el 5. Entonces, ¿qué representa el 5 en esta tabla? Sí, es que de eso se va a sacar con el fin de reconocer cómo están los estudiantes con respecto a lo que es la media aritmética y así avanzar de una manera más progresiva con el nuevo contenido de clase que se le va a dar, que ya vendría siendo dentro de la parte del desarrollo de la clase.
como ya sabemos que el tema va a ser medida de dispersión para datos no agrupados, ya empezamos con todo lo que es concepto, después que pasemos por la tabla, la presentación de nosotros, entonces arrancamos con el tema en sí, con los conceptos de definición de rango, de desviación, todo lo que concierne a medida de dispersión. Pues, o sea, adaptando todo eso a la limitación del tiempo que tenemos, que son 50 minutos. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, como tratar de no extendernos tanto, pero o sea, llegar al punto que es salir directo. Hablemos de todo, de definición de la varianza, de todo eso, de todo de desviación típica. Y ya para nuestro cierre de clase, pues yo diría que También hay que tener en cuenta las aplicaciones. bueno, Sí, también no, pero es que no podemos meter tanta cosa. Hay que meter una sola aplicación cada tema. Porque si ponemos a colocar eso, hay que tener en cuenta el tiempo. Porque no podemos ir volando tampoco. No podemos ir tan. no podemos ir volando porque, o sea, toca que el estudiante digiera la información. Y eso es de tanto concepto uno detrás de otro. Entonces, si van a entender uno, con el otro se enredan y así no terminan escuchando la clase, pero no terminan aprendiendo nada. Es correcto, exacto. Entonces, ejecutémoslo así, y como de pronto pienso yo, el inicio, el desarrollo de la clase, su cierre, y ya la evaluación pues, miraríamos si hacemos el recurso para ver si asociaron los conceptos y qué tanto aprendieron, y pues entonces nos reuniremos a evaluarlo nosotros también, hacemos la autoevaluación de cómo nos fue en la clase. Creo que todo queda muy concluido, queda todo muy concreto. Me parece muy buenas las decisiones tomadas, pero más sin embargo tendremos una segunda reunión para ver un análisis, como una autoevaluación de nosotros mismos, cómo nos fue en la clase que ejecutamos con los estudiantes. Y pues si hubieron errores, pues si hubo errores, pues nos reuniremos para hacer las respectivas mejoras y implementar más ideas. La idea de todo, es la intención de esto. lo importante ¿Quién aquí, será el que llevará a cabo esta clase? habíamos cuadrado que la clase la iba a dar Dariana, pero eso ya la decisión ya la tomamos ahí en el camino. Ahí. Igual los 5 estamos en la capacidad para dar el contenido de la clase. Entonces ese no va a ser problema, porque estamos todos en la capacidad de dar la clase. Okay. Entonces ya esa es la sorpresa. Clase, Carolina, puede ser que sea la sorpresa. Sí. O sea, ir preparándonos todos igual. Bueno, compañeros, yo Bueno, creo que compañeros. no voy a trabajar. Un gusto. Bueno, yo siento que hasta donde llevamos la planeación estoy de acuerdo. Solo que siento que debemos mejorar algunas cositas. Por ejemplo, la motivación que tenemos en el plan de clase podemos usarla para una actividad que tenga que ver con nuestro tema, o sea, una actividad que podamos desarrollarla más adelante. En la motivación entonces tal vez podemos meter un juego de adivinanza en el que los estudiantes estén un poquito más motivados. Yo no sé qué piensen ustedes. Un poco de adivinanza. Yo conozco uno que es charadas. Creo que la mayoría de los estudiantes lo debe conocer o ha escuchado tan siquiera hablar de él. Creo que lo que son las charadas combinadas con unas cartas con preguntas sería algo muy bueno, y con esto se estaría implementando la motivación y se estaría también dando el estudio de los conocimientos previos, que es lo que nosotros queremos. Exacto, o sea, podemos implementar el juego de las charadas, como dice Carol. Creo que yo también lo había jugado anteriormente. Podemos utilizar ese juego como para introducir el tema de medidas de tendencia central, que es el que ellos deberían de conocer para poder llevarlos al tema de medidas de dispersión. O sea, tal vez con ese juego podemos hacerles preguntas con respecto a qué es la moda, qué es la mediana, qué es el promedio. Ese tipo de preguntas así podemos hacer. O también no tanto qué es, sino que describírselo y a ver si ellos qué tan claro tienen ese concepto. Ok. Lo mismo que si queremos implementar la actividad con la tabla,
sería bueno también agregarles descripciones o preguntas relacionadas con la tabla. ¿Qué tanto conocen ellos sobre las tablas de distribución? Exacto. Bueno, eso sí estaría bien en la parte de la motivación. Ya como les estaba diciendo, la motivación que teníamos antes podemos usarla para una actividad, para la actividad de inicio puede ser. Por ejemplo, bueno, ya se había hablado de que se iban a utilizar la cinta métrica para que ellos se midieran y todo eso. Esa actividad podemos utilizarla para el inicio. Bueno, entonces, continuando con eso, si es una actividad que se va a utilizar al inicio, también podríamos utilizar durante toda la clase, y con ello vamos a no solo la actividad que se utilizó al inicio, sino que esos mismos datos que se recogen van a trabajarse durante toda la clase y permite llenar la tabla que vamos a más general, que es de las medidas de dispersión. Y todo esto lo estaríamos complementando también a su vez con los conceptos que el maestro debe llevar para que los estudiantes tienen dicha tabla. Exacto, o sea, que sea como... Y logren el objetivo que nosotros queremos, el objetivo que nosotros esperamos llegar con respecto a esa tabla. Y como el plan en general también. Claro, así es, o sea, que no solamente lleguemos y les demos definiciones a ellos de lo que es esto y esto, sino que con las actividades que demos, tal vez con eso ellos sepan de lo que les estamos hablando. Podemos utilizar eso. Okay. Bueno, entonces quedaremos de acuerdo con esa idea y esa será la que se irá a plantear. Exacto, podemos corregir ahí enseguida en el plan de clase. Sería Imagino que aquí ya alcanzan a verlos todos, entonces no es necesario que se los diga. Bien, entonces antes de empezar con el tema, me gustaría ver qué conocimientos tienen ustedes con respecto a ese tema. Es necesario decir el grado. Estamos en el grado de décimo. Listo. Entonces, antes de eso, ustedes deben de saber conceptos como moda, mediana, media, que son temas que tienen que ver con tendencia central, ¿cierto? Entonces, bueno, necesito que se formen en grupos de 5. Es mejor para que se hagan en los grupos de 5 que siempre se han venido trabajando. Entonces, se van ubicando. El grupo la recoge. Listo. Entonces, bueno, ya ahí donde están cada uno se les entregó una cinta métrica.
¿Qué van a hacer con esa cinta? Bueno, van a medir su cintura, cada uno va a medir su cintura. Se les va a entregar también un papelito, una hoja en blanco, y ahí van a anotar las medidas que encontraron de cada uno de sus compañeros. Al final, pues me imagino que como ya vieron el tema de medidas de tendencia central, ya saben cómo hallar una media aritmética, ¿verdad? Entonces, esos datos que obtuvieron los van a sumar, pues los van a dividir por el número de personas que hay. Esos datos los van a anotar en la hojita que se les va a dar ahora. En la hojita en blanco. Además de eso, bueno, también se les van a entregar unas cartulinas de color verde, unas tarjeticas, pero ese es para otra actividad. Eso de ahí. ¿Ya pueden medir? Sí, ya pueden empezar a medir. A todos. Tienen un minuto pues, para que Anota ahí, se prende mucho por favor, todos en silencio. Podemos hacer la actividad sin tanto desorden. Ya saben, los datos que tengan, los anotan en el papelito blanco que se les dio, suman los datos y los dividen entre el número de la Silencio, por favor. Bueno, los datos que van a obtener los van a sumar. Los van a poner en el papelito blanco que se les entregó, en el papel blanco. Los suman y los van a dividir por el número de personas que hay. Ese promedio, apenas tengan ese promedio, el que lo tenga pasa acá y lo anota, por favor. Señor. Recuerden las reglas de clase. Debemos mantener el orden y pues si no lo hacen, entonces es muy difícil que trabajemos así. Señor, después que tomemos las medidas, Después que tomemos las medidas, vamos a sumar esas medidas. Vamos a hallar la media. Vamos a hallar la media, sumamos esos datos y los dividimos por la cantidad de estudiantes que haya en el grupo. Apenas tengan ese promedio, pasen y lo ponen acá al frente. En una de las cartulinas que se les dio. Yo no confío en que la Otra cosa que me faltó decirles es silencio para poder explicar. Los datos que están sacando, como en promedio, obviamente van a dar decimales, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de trabajar con números aproximados. Por ejemplo, este dato que está aquí, aproximémoslo. ¿Qué sería pues el 88? Este sería 83. ¿Cuántos hacen falta?
y hay unos puntos de los dos. Bien, entonces, bueno, ya que tenemos esto, si nos damos cuenta, estos son los datos que obtuvimos. Si, por ejemplo, nos colocamos a organizar los datos, ¿de qué forma quedarían? Exacto, de menor a mayor, ¿cómo quedarían los datos? 74, 83, 81. 83, 83, bro. Entonces, bueno, vamos a tener esto aquí en cuenta. Ahora vamos a hacer otra actividad. Yo no sé si ya conocen un juego que se llama Charada. No sé si alguno lo ha jugado. Entonces, cada líder, como ya eligieron el líder, cada líder va a elegir a dos estudiantes. Va a pasar de dos en dos y vamos a aplicar el juego. Entonces, el juego consiste en que las dos personas van a tener un rol. Una persona va a tener el rol de adivinar lo que esté en el cartel. Por ejemplo, si en el cartelito de la persona aparece silla, la otra persona tiene que describir el objeto, sin decirle obviamente que es una silla. Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer. ¿Se puede hablar? Sí, se puede hablar. O sea, le puedes decir, por ejemplo, es un objeto que tiene 4 partes. Ya la otra persona empieza a buscar mesa, si es silla, cosas así. Pero se puede usar objetos que tengamos alrededor. Sí. De igual forma es algo que tiene que ver con el tema. No son objetos. Entonces es como para que tengan la idea. Vayan eligiendo las dos personas que van a salir y el grupo número 1 pasen las dos personas que van a salir. Vamos a tener solo 30 segundos para responder. Cada grupo que acierte entonces tendrá un punto y además de eso se les harán unas preguntas a los estudiantes que queden en el grupo. Allá. Entonces el grupo número 1, las dos personas. El grupo número 1. Tomen el número de entonces sí, tiene que quedar perfecto. Bueno, miren la actividad para que ya después sepan cómo se va a realizar. El papelito se le va a poner aquí arriba y ella tendrá que describir esa palabra. Pero ¿cómo si tiene los otros dos? Él es el que va a adivinar. Ella tiene que decir. Ella tiene que decir. Le va a decir no. No va a ser ni Bueno, tienen 30 segundos para esto. Y el tiempo empieza ya. en un conjunto de datos es lo que se repite. Bien. Entonces, los integrantes son ustedes dos. Entonces ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un conjunto de datos en los que tenemos aquí se repite
según ubicando así, no uno. Pero ¿cuál es el número? Ahora el grupo número 2 pasa al frente de las dos personas. Number 2. El tiempo empieza ya. Tiene un eje X y un eje Y. Plano cartesiano. ¿Qué haces en el plano cartesiano? Parejo, claro. No. Existe método de eliminación. Reconcilias. Genial. No, método de sustitución. Donde dibujas. ¿Qué es lo que tú haces cuando dibujas? Reta. No sé. Tiempo. Sí, ¿cómo? ¿Qué hace con la función? Hey, tiene coordenadas. Bueno, ya el punto no cuenta porque ya se acabó. Pero sigue ganando. Silencio. Entonces ahora los que quedaron se nombran en tres gráficos diferentes. Sí. Tres funciones. No, tres gráficas. Ah, pero tú hablas de gráfico, el gráfico de barra, Exacto. el circular Ajá. y el del arco. Exacto. Leandro, ¿para qué sirven los gráficos? Para representar cómo se distribuyen los datos. Exactamente. Bien. El grupo número 4. Hey. Silencio, por favor. Bueno, el tiempo empieza ya. Tienes una población grande y escoges un grupo pequeño. Ana, dime cuál es la muestra que se escogió. Los datos que estamos utilizando. ¿Cuál es la muestra? Nosotros somos la población, ¿cierto? ¿Cuál es la muestra? Los datos que se escogieron. Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre una muestra y una población? Las poblaciones son todos los datos que se van a estudiar y la muestra que está para escoger la muestra. ¿Qué son los datos que se estudian? Puede ser un grupo pequeño. La característica de estudia de esa población. Bueno, el grupo número 5. No lo apague, que se apague el cronómetro. Bueno, el tiempo empieza ya. Es la sumatoria de los datos y los divides entre el total de datos. La verdad es que la media también se conoce como promedio.
Luis Díaz. ¿Cuál es la media? Si quieres puedo utilizar una calculadora y sacarlo. Mientras tanto, Gipelina, ¿cómo hallarías tú la media? ¿Cuánto daría la media? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio la media? 78.2. Listo. Entonces, el grupo número 3. El grupo número 3. Bueno, el tiempo empieza ya. Lo más grande que podemos tomar los datos. La muestra. No, después de la muestra está La población. Bueno. Elia, para ti, ¿cuál es la población que estamos utilizando en este caso? Bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, ahora sí vamos a entrar en tema. Es una pregunta. Si todo el salón, nuestra población, ¿cuál es la O sea, porque yo quedé con la duda, o sea, quedé con la duda de que, porque yo estaba, o sea, estaba pensando, pero como escuché aquí, ¿no? Que es la medida de la cintura, pues yo me puse a pensar ahora y realmente la muestra, pero no son las medidas de la cintura. Que es, yo considero que sería las personas aquí que nos tomamos esa medida. Y aquí solamente vemos las personas que fueron seleccionadas, toda la población. Exacto, o sea, en sí la población son ustedes. Y decir que la población que hicieron una muestra. Exactamente, o sea, esa es mi pregunta. La población la muestra puede ser igual a la población. Sí, en algunas ocasiones. Bueno, bueno, ya teniendo en cuenta esto es para saber qué conocimientos tenían ustedes acerca de las medidas de tendencia central. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar acerca de las medidas de dispersión. Miren. En las medidas de dispersión tenemos varios conceptos que vamos a trabajar. Uno de ellos es el rango, otro es la varianza y el otro es la desviación típica. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando por el rango. ¿Qué es el rango? Bueno, el rango es la amplitud de todos los valores de la muestra. ¿Cómo se halla el rango? Bueno, el rango se halla tomando el valor más grande y restándolo por el valor más pequeño que tengamos. En este caso, ¿quién es el valor más grande? 83. ¿Y quién es el valor más pequeño? 70, ¿cierto? Entonces, esto nos da cuánto? Bien. Entonces, bueno, ya teniendo esto, ya sabemos cómo hallar el rango. Ya saben cómo se halla el rango, ¿cierto? Tomando el valor más alto que tengamos y restándolo por el dato más pequeño. Bien. Ahora, ¿en qué consiste la varianza? Bueno, la varianza es la medida aritmética de los cuadrados, de las desviaciones. ¿Cómo es la formulita de la varianza? Bueno, es de la siguiente forma. Se representa por este simbolito que se llama signo.
¿Qué es la varianza? La varianza es la sumatoria de los x sub i que tenemos menos la media. Todo esto elevado al cuadrado sobre n menos 1. Bien, ¿cómo llamamos a este simbolito? Lo llamamos como mu. Esto significa la media, que fue la que dio nuestro compañero, que dio, ¿cuánto fue que dio? 78,2. Bien. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros la varianza? Los datos que tenemos acá son los datos que nosotros vamos a sumar. Por ejemplo, tenemos el 70 menos ¿cuánto? La media. De la media equivale a 78,2. Todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Sobre n menos 1. ¿Cuántos datos tenemos allá? Sin contar el que se está repitiendo. 4, ¿verdad? Entonces tenemos 4 datos menos 1. ¿Sería cuánto? 3. Así vamos a seguir haciendo con todos los datos hasta que ya no quede ningún dato. ¿Okay? Seguimos sumando. Por ejemplo, bueno, vamos a seguir la suma acá. ¿Cuál seguiría? ¿Qué dato seguiría? 74 menos 78,2. Todo eso elevado al cuadrado sobre, perdón, aquí va cuadrado, porque son todos los n que hay. ¿Ok? Y aquí estamos. Y así vamos haciendo sucesivamente con todos los datos. Esta ecuación es así porque estamos sacándola de una muestra. Pero en cambio, ¿qué pasaría si queremos hallar la varianza con una población? ¿Cómo creen ustedes que sería la formulita? Sería esto que tenemos aquí arriba, pero sobre el número de datos que hay. Exacto. Pero como estamos trabajando con una muestra, entonces la formulita sería así. Anótenla porque ya ahorita la vamos a utilizar. Y ahora sigue la desviación, la desviación estándar. ¿Cómo hallamos esa? Bueno, esa la hallamos sacando la raíz de la varianza. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ella se representa así solamente, sigma, sin elevarlo al cuadrado. Entonces sería la raíz de esto que tenemos aquí. Y obviamente al saber nosotros cuánto equivale la varianza, por decirlo así, la varianza equivale a 10. Si la varianza equivale a 10, pues ya lo único que hacemos acá es colocar raíz de 10. ¿Sí? La varianza pues obviamente nunca va a ser negativa porque está elevada al cuadrado. Entonces, bueno, ya notaron la formulación. Sí. Okay. Ahora vamos a trabajar con la tabla que tenemos acá. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Bien, entonces como esto lo tenemos que organizar, quedaría entonces 70, 74, 81 y 83. Entonces, les voy a explicar antes de realizar la actividad en qué consiste cada una de ellas. Esto representa los datos que obtuvimos, que fueron los datos de la cintura, ¿cierto? Este PSUI es cuántas veces se repiten los datos que tenemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repitió este? 1, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repitió el 74? 1. ¿Cuántas veces se repitió el 81? 1. ¿Y el 83? 2. Entonces, ¿cuánto es el total de esto? De las veces que se repiten? 5. Lo vamos a poner aquí abajo.
Entonces, ahora, con la ayuda de ustedes, vamos a completar la tabla. Ya les explico cómo. Ya saben que estos son los datos que obtuvimos. Esta es las veces que se repiten los datos. Entonces, aquí, pues ya es algo, se les está diciendo que multipliquen los datos que obtuvimos por la frecuencia. La distancia sería entre los datos que tenemos y la media. Es decir, 70 menos 78,2. Aquí. ¿Listo? Acá sería multiplicar el número de frecuencias que tenemos por esta columna que está aquí. O sea que si por ejemplo aquí nos dio 1, esto lo vamos a multiplicar por el dato que obtengamos aquí. Y así sucesivamente. Ya me imagino que ya todos saben o conocen pues cada uno de los valores que están ahí, ¿cierto? ¿Alguno tiene alguna duda? No, bueno. Entonces, vamos a empezar el juego. Cada líder va a elegir a uno de sus grupos y ellos van a pasar y se van a sentar acá en la silla. Una sola persona. Y vamos a seguir varias. ¿Para qué? Silencio. ¿Para qué? Bueno, para que los que estén acá sentados van a tener un papelito acá, que son los datos que tenemos acá. Entonces, esos papelitos los vamos a usar para saber con qué datos vamos a trabajar. Por ejemplo, si acá está el número 21, entonces ya sabemos, o por ejemplo el número 70, ya sabemos que con ese dato es que vamos a trabajar. 70 por la frecuencia, ¿cuánto es? 70. Y así sucesivamente. Los datos que van a trabajar van a estar acá ubicados de forma aleatoria para que no sepan qué datos van a utilizar. Entonces, otro dato importante, silencio. Otro dato importante es que antes de saber la respuesta, silencio, siéntense por favor. Ya saben que en la hoja tienen que hacer el procedimiento. Hasta que no lo hagan, no se les vale el punto. ¿Ok? Entonces, a la cuenta. Espérate ahí, cuenta el mongólico. Lo primero que van a hacer es llenar este apartadito de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya pueden voltear los papelitos. Apenas hagan el procedimiento pueden pasar y el primer grupo que pase. No, solamente esta. Esto no tiene cinta. Daniel fue el segundo entregando y él lo hizo en el cosito este. Es en la hoja. Él lo había hecho en la hoja y fue el segundo en entregarlo. Silencio, si no colaboran no sabemos cómo va a ser la actividad. Como no prestan atención a las instrucciones que se les dan, por eso no saben cómo es la actividad. Les había dicho que hasta que no hicieran el procedimiento en la hojita que tienen acá en blanco no podían pasar acá. Algunos lo que hicieron fue que pasaron acá sin haber resuelto ahí en la hojita. Entonces necesito que primero hagan eso, el procedimiento allá y ya después pasen y pongan la respuesta acá. Las tarjeticas que se le dieron son para eso, para que cojan, anoten la respuesta ahí y la peguen. Aquí no tienen que hacer ningún procedimiento. El procedimiento va a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya pueden doblar el papel. Coloca que U es igual a 77. No ha terminado.
Ay, miedo, como 80. Bien. Te tocó 3 veces el 83. Esto es mi A ti, tema. a ti. El 70. ¿Cuál es el tuyo? El de la Puedes empezar. siguiente fila. Sí. Fran, conseguiste el otro marcador. Pásaselo a él. Dale el tiempo. Tienes 30 segundos. Y ya lo tengo. Listo. Demos a... Ya. Hagan silencio los de atrás, por favor. Y el... Tú me grabas conmigo, pues. Hay dos, no sé cuál es. Era. El primero que... Nosotros mismos lo digo. Ya. Pueden empezar. El procedimiento. No tenemos papelito. ¿Quién primero? Por lo menos el procedimiento. Eso hace sentido. ¿Con qué pego? ¿Quién primero? Y ahí es 46,02. Ahí es 0,8. 46,08. ¿Cuál? 46,08. Ajá, no 46,8. Le dije 08. Ajá, ahí tienes error. No, pero no pasa nada. Yo no Bien. Entonces, como ya sabemos, ya cómo hallar y cómo organizar una tabla, entonces les vamos a entregar unas hojitas que tienen que ver con unas actividades. Como ya no alcanza el tiempo, el primer grupo pues, que haga el punto número 1 pues tendrá una bonificación acá. De la hojita que se le
esto no es necesariamente negativo porque esto hay que ponerle cuadrado en Esto cada tiene, uno. sí, esto tiene raíz cuadrada. Entonces, Listo, ¿alguna logró terminar? La desviación, la raíz, eso es lo que te estoy pidiendo, sacar la raíz. ¿de qué? ¿Cero coma qué? De 6.6. Era el primer punto nada más. ¿Punto qué? 2.63. 2.63. Coge Dariana. Dariana. Luego de haber implementado el plan y de haber visto como tal la clase, podemos resaltar que se encontraron algunas debilidades, algunas oportunidades, también amenazas y algunas fortalezas como tal. Creo que dentro de las debilidades que encontramos, bueno, que desde mi punto de vista encuentro, es la distracción que presentaron los estudiantes respecto a algunas actividades que se implementaron. Creo que, o sea, nosotros queríamos llevar el plan de manera de manera dinámica a los estudiantes, pero quizás lo llenamos mucho de actividades que a su vez hicieron que se fomentaran esta distracción y esta falta de atención por parte de ellos. Exacto, o sea, por ejemplo, se notó cuando algunos grupos empezaron a utilizar las tarjetas que se les dieron para colocárselas, por ejemplo, en la frente, otros para rayarlas y no para hacer las actividades que se les estaban dictando y todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, llevando la misma línea que venían diciendo, se notó que como maestro se fue perdiendo el control del aula. Entonces eso fue lo que al el estudiante sentirse que no tenía una regla o control impartido por el profesor, entonces se le dio él decidió hacer libertad y creó desorden. Eso puede ser la causa. Creo que también la falta de autoridad por parte del docente. Creo que ahí le faltó un poco más al docente. Quizás si no se hubiese presentado esa falta de autoridad, la disciplina se hubiese conservado. Exacto. Aunque también se resalta, a pesar de que fueron muchas bueno, no muchas, sino que hubieron algunas actividades, se resalta que no todas llevaron en sí la falta de atención o la distracción en los estudiantes o la indisciplina como tal. Hay algunas que se resaltan como lo fue el juego de charada, que creo que fue principal, fue clave al momento de llevar lo que son las medidas de dispersión, puesto que este nos permitió el estudio de los saberes previos y se vio como que el estudiante quería participar como la iniciativa por parte del estudiante y creo que sí se logró el objetivo que queríamos llegar con respecto a ese juego. Exacto, o sea, así como tú dices, hubo más didáctica que teoría. Entonces, por eso tal vez algunos estudiantes se sintieron motivados por querer saber acerca de las medidas de dispersión. Por ejemplo, cuando se empleó la actividad con las cintas métricas, pues también se logró notar cómo los estudiantes estaban motivados y cómo ellos querían participar en esto. Pues. Esto también logró que los estudiantes recordaran conceptos que ellos ya habían conocido y que los iban a necesitar para el tema que íbamos a trabajar, que era medidas de dispersión. Porque, bueno, si lograron ver, por ejemplo, en las charadas, eso de las charadas también fue algo motivante, ya que
los ayudó a que recordaran, por ejemplo, conceptos sobre las medidas de tendencia central. Bueno, sí, concuerdo. Cuando se les entregó a la cinta a los estudiantes, cada uno con la indicación que le diste de medirse la parte del cuerpo, ellos comenzaron enseguida a hacer un registro y lo que fueron haciendo uso de la medida de central, que es el promedio o la media, y así fuiste utilizando todo lo que llevaste como material concreto para que fueran construyendo lo que ya iba a hacer, que era llenar la tabla que llevaste. Me llamó mucho la atención ese recurso didáctico de la tabla. Creo que también fue de gran ayuda y se logró lo que se quería lograr con el estudiante. Sin embargo, se presentó una falla, la cual fue que no supieron cómo distribuir, no se supo distribuir a los estudiantes de manera de que todos hicieran como una construcción de conocimientos y ellos todos participaran, de que también esa falta, quizás hubiese perdido esa falta de participación de algunos grupos, porque si nos vamos al video, me llama mucho la atención que el grupo número 5, creo, no sé si me equivoco, me corrigen por favor. El grupo número 5, a pesar de que se distribuyó a un participante que representara cada grupo, el grupo número 5 no dejó de apoyar a su compañero, a su líder, no lo dejó de apoyar, y si algunos equipos se equivocaban, ahí estaban ellos, como que ahí pendientes. Creo que de ahí fueron como 2 o 3 grupos más o menos que estuvieron de esa manera, como colaborándole al líder, como dando ese apoyo, y a la vez también como que motivándose tanto a ellos como al líder, y quizá algunos de esos grupos que estaban atrás no prestaron atención con respecto a eso, o no copiaron el mensaje que se les quería llevar. Exacto, o sea, así como tú dices, solamente algunos estudiantes lograron ¿cómo se dice? O sea, tenían interés por la clase, solamente algunos, tal vez porque no nos centramos en todos los estudiantes al tratar de manejar el tiempo. Tal vez si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos logrado que todos los estudiantes hubieran participado en la actividad, y tal vez si hubiéramos visto que alguno no participaba, lo hubiéramos puesto a participar. Otra cosita que también podemos resaltar fue que al llevar un premio, tal vez los estudiantes o algunos grupos se sintieron motivados por la clase, ya que sentían como que el interés por saber qué era ese premio que les íbamos a dar. Bueno, también podemos ver el buen uso de los conceptos. La tabla, como le vuelvo otra vez a insistir con respecto a la tabla fue de gran importancia y fue central porque también se dio el buen uso de los conceptos. El buen uso de los conceptos, se les hacía preguntar a los estudiantes y se les motivó también con respecto a eso, y ellos ahí tuvieron en cuenta los conceptos, y aunque el grupo no colaboraba, ahí estaba siempre el líder, y era como también que se viera ese interés por parte de cada uno de ellos, aunque en general no se logró. Fueron algunos estudiantes que tuvieron en cuenta todo eso. Bueno, dejando de lado, así, digamos, la clase, el recurso de la tabla es un buen recurso para, digamos, encontrar la que es la medida de desviación, la medida de dispersión, porque en ella se resumen todos los cálculos que se hacen, digamos, haciéndolo en una libreta uno por uno, gastaríamos, digamos, una cierta cantidad de hojas para hallarla. En cambio que en la tabla, llenando cada
celda, entonces nos lleva a la siguiente y así permite encontrar ciertas medidas de forma más eficiente, y eso era lo que se buscaba en la clase. Entonces el recurso es bueno. Lo que lo que se debe mejorar ahora es cómo se guían los estudiantes para que vayan llenando esa tabla. Una mejor, digamos, no tener tanta actividad, sino como más autoridad sobre ellos, para que puedan llenarla de forma eficiente. Y también como que saberlo distribuir de manera adecuada, de que todos trabajen y no sea uno. Exacto. O sea, bueno, encima que todo esto que estuvimos hablando ahora se va a la indisciplina que hubo. Tal vez si hubiéramos utilizado un poquito menos didáctica y más teoría, tal vez los estudiantes hubieran estado más atentos. Entonces, en alguna otra clase podemos mejorar eso. Aunque creo que no es tanto utilizar tanto didáctica, sino la autoridad y cómo llevar esa didáctica a la clase, de que el estudiante no se sienta tan libre que digamos, pero tampoco que se sienta asumido a la teoría, sino que se trabaje en ambos, que haya como ese vínculo, se pueda vincular eso entre que la clase sea didáctica, sea divertida, pero también que se construyan los conocimientos, que ellos aporten y que no sea solamente el profesor, sino que sea profesor y alumno. O sea, sentí que la clase estuvo muy bien a pesar de todo, porque tal vez si hubiera habido una falta de participación de parte de los estudiantes, tal vez la clase no hubiera sido útil para nosotros, para este estudio de clase. Sí, lo que más, se puede decir que se resaltó en la clase, en la implementación, fue la indisciplina por parte de los estudiantes. Pero de todo lo demás, siempre el estudiante estaba realizando los respectivos cálculos para llenar la tabla. Hubo interés, pero lo que pasó fue que al tener un grupo minoritario que estaba trabajando, el otro se sintió que podía tener libertad y entonces generó la indisciplina. Exacto, o sea, la idea era que todos los estudiantes participaran. O sea, que de pronto los que estuvieran realizando la actividad de la tabla, los estudiantes que estuvieran al frente se fueran turnando. Que por ejemplo ya pasó bueno, siguió otro del otro grupo, pero al ver el poquito tiempo que teníamos, tal vez por eso no lo hicimos y solamente nos quedamos con los que estaban al frente. Entonces eso es algo que de pronto podemos corregir para la próxima planeación. Exacto, algo que tener en cuenta es eso.